de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, vamos a hablar específicamente de la representación proporcional para la integración de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y de las fórmulas de asignación. En el artículo 15 dice: 1. Se entiende por votación total emitida la suma de todos los votos depositados en las urnas para los efectos de la aplicación de la fracción 2 del artículo 54 de la Constitución. Se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. Al respecto, el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley. Y específicamente en la fracción dice: todo partido político que alcance por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Nuevamente, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 2. En la aplicación de la fracción 3 del artículo 54 de la Constitución para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de dicha votación, los votos emitidos por los candidatos independientes y los votos nulos. En cuanto al numeral 2 de dicha ley, hace mención del artículo 54, fracción tercera de la Constitución, la que dice: al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. Nuevamente, en el artículo 15, numeral 3 de la ley, dice: ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distintos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el 8%. Artículo 16. Numeral 1. Para la asignación de diputados de representación proporcional, conforme a lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura integrada por los siguientes elementos: A. Cociente natural y B. Resto mayor. Numeral 2. Cociente natural es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los 200 diputados de representación proporcional. 3. Resto mayor es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político. Una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural,
El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputados por distribuir. Artículo 17. Numeral 1. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente. A. Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido político conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural, y B. Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputados por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos en la asignación de curules. Numeral 2. Se determinará si en el caso de aplicar a algún partido político el o los límites establecidos en las fracciones 4 y 5 del artículo 54 de la Constitución, para lo cual al partido político cuyo número de diputados por ambos principios exceda de 300, o su porcentaje de curules del total de la Cámara exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, le serán deducidos el número de diputados de representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los demás partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos. Numeral 3. Una vez deducido el número de diputados de representación proporcional excedentes, al partido político que se haya ubicado en alguno de los supuestos del párrafo anterior se le asignarán los curules que les correspondan de cada circunscripción en los siguientes términos. A. Se obtendrá el cociente de distribución, el cual resulta de dividir el total de votos del partido político que se halle en este supuesto entre las diputaciones a asignarse al partido político. B. Los votos obtenidos por el partido político en cada una de las circunscripciones se dividirán entre el cociente de distribución asignado conforme a números enteros las curules para cada una de ellas, y C. Si aún quedasen diputados por asignar, se utilizará el método del resto mayor previsto en el artículo anterior. Dicho artículo hace mención del artículo 54 de la Constitución. La fracción 4 dice: ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Y la fracción 5: en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios. Dicho artículo vuelve a hacer mención del artículo 54 de la Constitución. Fracción 4. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Fracción 5. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que represente un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distintos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida por el 8%. Artículo 18, numeral 1. Para la asignación de diputados de representación proporcional, en el caso de que se diere el supuesto previsto por la fracción 6 del artículo 54 de la Constitución, se procederá como sigue. A. Una vez realizada la distribución a que se refiere el artículo anterior, se procederá a asignar el resto de los curules a los demás partidos políticos con derecho a ello en los términos siguientes. 1. Se obtendrá la votación nacional efectiva. Para ello, se deducirán de la votación nacional emitida los votos del o los partidos políticos a los que se les hubiere aplicado alguno de los límites establecidos en las fracciones 4 o 5 del artículo 54 de la Constitución. 2. La votación nacional efectiva se dividirá entre el número de curules por asignar a fin de obtener un nuevo cociente natural. 3. La votación nacional efectiva obtenida por cada partido se dividirá entre el nuevo cociente natural
el resultado en números enteros será el total de diputados que asignar a cada partido. Y 4. Si aún quedaren curules por distribuir, se asignarán de conformidad con los restos mayores de los partidos. Numeral 2. Para asignar los diputados que les corresponden a cada partido político por circunscripción plurinominal se procederá como sigue. A. Se obtendrá la votación efectiva por circunscripción, que será la que resulte de deducir la votación del o los partidos políticos que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones 4 y 5 del artículo 54 de la Constitución en cada una de las circunscripciones. B. La votación efectiva por circunscripción se dividirá entre el número de curules pendientes de asignar en cada circunscripción plurinominal para obtener el cociente de distribución en cada una de ellas. C. La votación efectiva en cada partido político en cada una de las circunscripciones plurinominales se dividirá entre el cociente de distribución, siendo el resultado en números enteros el total de diputados por asignar en cada circunscripción plurinominal. Y D. Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos de cada partido político tuviere en las circunscripciones hasta agotar las que le correspondan en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con 40 diputaciones. Vamos nuevamente al artículo 54, en esta ocasión la fracción 6, que dice: en los términos de lo establecido en las fracciones 3, 4 y 5 anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que corresponden al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones 4 o 5 se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos. Artículo 19. 1. Determinada la asignación de diputados por partido político que se refieren los incisos A y B del párrafo 1 del artículo 17 de esta ley, y para el caso de que ningún partido político se ubicara en los supuestos previstos en las fracciones 4 y 5 del artículo 54 de la Constitución, se procederá como sigue. A. Se dividirá la votación total de cada circunscripción entre 40 para obtener el cociente de distribución. B. La votación obtenida por partido político en cada una de las circunscripciones plurinominales se dividirá entre el cociente de distribución. El resultado en números enteros será el total de diputados que en cada circunscripción plurinominal se le asignarán. Y C. Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político tuviere, hasta agotar los que le corresponden, en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con 40 diputaciones. Artículo 20. Numeral 1. En todos los casos, para la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional, se regirá el orden que tuvieren los candidatos en las listas regionales respectivas. Artículo 21, numeral 1. Para la asignación de senadores por el principio de representación proporcional a que se refiere el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución, se utilizará la fórmula de proporcionalidad pura y se atenderán los siguientes reglas. A. Se entiende por votación total emitida para los efectos de la elección de senadores por el principio de representación proporcional la suma de todos los votos depositados en las urnas para la lista de circunscripción plurinominal nacional. Y B.
La asignación de senadores por el principio de representación proporcional se hará considerando como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la total emitida. Los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de la votación emitida para la lista correspondiente, los votos nulos, los votos de candidatos no registrados y los votos por candidatos independientes. Numeral 2. La fórmula de proporcionalidad pura consta de los siguientes elementos: A, cociente natural y B, resto mayor. Numeral 3. Cociente natural es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre el número por repartir de senadores electos por el principio de representación proporcional. Numeral 4. Resto mayor es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político después de haber participado en la distribución de senadores mediante el cociente natural. El resto mayor deberá utilizarse cuando aún hubiese senadores por distribuir. Numeral 5. Para la aplicación de la fórmula se observará el procedimiento siguiente. A. Por el cociente natural se distribuirá a cada partido político tanto senadores como número de veces contenga su votación dicho cociente. Y B. Después de aplicarse el cociente natural, si aún quedasen senadores por repartir, estos se asignarán por el método de resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos. 6. En todo caso, en la asignación de senadores por el principio de representación proporcional se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista nacional. Hace mención el artículo 56, segundo párrafo, el que dice: las 32 senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas de una sola circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio de paridad y encabezadas alternamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.